Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema muy interesante para toda persona. La Biblia es la palabra que nos va enseñando acerca de la vida aquí en la tierra. Fuimos creados desde Adán y Eva, estamos viviendo en el siglo XXI y pronto, de acuerdo a la profecía, Cristo regresará de nuevo. Jesucristo viene para trasladarnos al cielo. Pero no cualquier persona puede entrar al cielo. Hoy hablaremos de la transformación que va a haber en el cuerpo humano, no de todos, sino de aquellos que han creído en Jesucristo. Cristo vino ya en su primera venida. Los que creyeron en su primera venida, los que creyeron en la obra de Jesucristo en su primera venida, bueno, pues estarán siendo calificados para entrar al cielo. Es un misterio la transformación del cuerpo humano. Hoy hablaremos de ello porque hay muchos cristianos que no han conocido de esta enseñanza y cualquier persona en la tierra no sabe de la transformación. Muchas veces vemos la transformación que hay, por ejemplo, de un gusano que sufre una metamorfosis hasta convertirse en una hermosa mariposa. Esa es una transformación. Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios, nos va enseñando lo mismo para el cuerpo humano. Hay dos familias que Dios tiene tanto arriba como abajo. Son familias con diferentes cuerpos. La primera familia es la familia del cielo. La familia del cielo son los ángeles. Y los ángeles tienen un cuerpo, tienen cuerpos celestiales, son del cielo. Pero aquí en la tierra nosotros los seres humanos tenemos cuerpo. Nuestros cuerpos son de la tierra, son terrenales. Así que hay dos tipos de familias, la familia angelical, la familia de los cielos y la familia de la tierra. Y debemos saber a qué vino Jesucristo hace 21 siglos. Cristo vino a preparar el camino de regreso al cielo, de regreso a Dios el Padre. Por eso la iglesia cristiana predica el evangelio de la reconciliación con Dios el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, si no es a través de mí. Pero Jesucristo ascendió al cielo cuando resucitó de los muertos. Jesucristo tuvo que morir en el cuerpo que Dios el Padre le asignó. Tuvo que morir ese cuerpo para resucitar en un cuerpo diferente y entrar al cielo. Así que Jesucristo abrió el camino al cielo. Este camino ha sido abierto para toda persona, hombre o mujer, que ha creído en el evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso estamos predicando el evangelio, para que todos tengamos la oportunidad de estar en la eternidad con nuestro Creador. El creador de la humanidad, el creador de la tierra, el creador de todo lo que existe, tanto arriba como abajo, nuestro Dios el Padre. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Por eso hablaremos de un gran misterio, la transformación del cuerpo que sucederá cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza. Esperamos que las bendiciones estén allí con ustedes. Bueno, la promesa de Dios, y sabemos que las promesas son las palabras de Dios y todas se han cumplido y todas se van a cumplir, pues en la Biblia enseña que va a haber un arrebatamiento o rapto y que vamos a ser trasladados al cielo y que vamos a ser transformados en las nubes. Así que nosotros tenemos esta es la gran esperanza, ¿no?, que tenemos en esta generación, que va a haber una generación que no va a haber muerte, y sabemos que es nuestra generación la que no va a haber muerte,
¿Por qué? Porque los tiempos ya están muy maduros, todo habla ya del retorno de Jesucristo muy pronto y sabemos que entonces por las cosas que están sucediendo y que están pasando alrededor de la tierra y por las señales que marcan la Biblia, que Jesucristo viene ya. Y esta es la esperanza bienaventurada, que no vamos a ver muerte. Así que todos estamos esperando ya la venida o el advenimiento del Señor Jesucristo por la iglesia. Todavía no va a venir hacia el mundo, va a venir por su novia, por su amada esposa, y llevarla al cielo en las bodas del Cordero. Así que todos están invitados, pero todos debemos de prepararnos para precisamente Dios nos pueda escoger para esta gran bendición. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Sean todos bienvenidos. Sí, bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es la transformación, que bueno, tiene que ver con el griego metamorfosis, ¿no? Que es una transformación, que la palabra meta significa cambio. Tenemos la palabra también en griego metanoia, que es cambio de mentalidad, que es lo que significa arrepentimiento. Entonces, si nos arrepentimos, entonces vamos a entrar en una transformación cuando Cristo venga, y vamos a dejar, como dice 1 Corintios 15, nos dice que vamos a dejar de ser mortales para convertirnos en inmortales, que eso es la transformación que vamos a tener en nuestro paso de la tierra al cielo. Entonces, 1 Corintios 15, que también nos habla de el fundamento de la fe cristiana, porque nosotros nos fundamentamos en dos cosas prácticamente, ¿no? Una es que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó entre los muertos al tercer día. Y la segunda es la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Y bueno, vemos el apóstol Pablo tuvo que explicar con muchos detalles, sobre todo acerca de la resurrección de Cristo, donde más tardó, porque bueno, los griegos, bueno, ellos pensaban más en su, vamos a decir, en su filosofía. Ellos en su mitología cuentan muchas historias de abducciones o de raptos, ¿no? Era algo muy común, pero no creían en la resurrección de los muertos, o que los dioses podían resucitar. Por eso el apóstol Pablo abarcó más tiempo en explicar la resurrección de los muertos que del rapto de la iglesia. Pero si creemos en lo primero, creemos también en lo segundo. Si creemos que Cristo resucitó, también tenemos que creer que Él viene por nosotros y vamos a ser arrebatados para irnos con el Señor en el aire, y entonces vivir esta transformación donde vamos a vivir eternamente y para siempre juntamente con Jesucristo, porque Dios ya nos está esperando en los cielos. Ahora bien, tocaste un punto muy importante, la transformación. Realmente sí hay esa esperanza bienaventurada de que vamos a ser transformados y trasladados en el aire junto con Cristo al cielo. Pero primero debe haber una transformación en la manera de ser, de pensar y de vivir para con Dios. Cuando uno acepta a Jesucristo, la palabra marca claramente que nadie puede entrar al cielo si no nace de nuevo, nacer del Espíritu. Así que ya la vida en Cristo es una vida transformada. O sea que los que fuimos transformados, que vivimos realmente en la verdad de la palabra de Dios y del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ya sufrimos una transformación en nuestra manera de ser y de pensar y de actuar. Y si no es así, difícilmente va a ser la otra transformación. Sí, por eso Jesucristo hacía énfasis en el nuevo nacimiento. Mientras estamos en la tierra, conocemos el nacimiento de carne y sangre, el nacimiento que hemos tenido en el seno de una familia. Hemos nacido del vientre de nuestras madres, nacimos en la carne. Ese es el primer nacimiento, nacer de la carne. Pero hay otro nacimiento. Mientras tengamos vida física aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de nacer en el Espíritu. Así es. O sea que toda persona que nace en la carne nace en muerte espiritual
Esto es debido al pecado que cometió Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, vino la muerte espiritual. Sigue habiendo vida en la tierra, sí, vida física, vida biológica, pero no vida espiritual. ¿Cuándo vino la vida espiritual? En la primera venida de Cristo. A esto vino Jesucristo, a darnos vida, la vida espiritual. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas que han nacido en la carne, que solamente conocen el primer nacimiento con respecto a la carne, tengan la oportunidad de nacer en el Espíritu. Se le conoce como el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento, el nacimiento en el Espíritu. Aquí Jesucristo habló en Juan 3, en Juan capítulo 3. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí tenemos los dos nacimientos. El que es nacido de la carne, carne es, camina en la carne, dominado por la carne en cuanto a los deseos de este mundo. Por eso somos movidos en la carne a tener el enojo, ira no controlada. Por eso estamos afectando al prójimo. En la familia, el esposo violentándose contra la esposa contra el esposo, padres contra hijos, hijos contra padres, porque están en la carne. Es el primer nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento tiene que ver en el Espíritu. Y solamente los que nazcan de nuevo serán seleccionados para entrar al cielo, porque al cielo no se entra en la carne, se entra en el Espíritu. Por eso Dios, en su misericordia, está trabajando con todos nosotros en la humanidad entera en cuanto a la transformación de ser pecadores a ser hijos de Dios, de ser pecadores a ser santos de Dios. Y todo esto se da por medio del Evangelio de Jesucristo. Sí. Una persona que recibe el Evangelio de Jesucristo comienza este proceso de transformación en cuanto a sus deseos carnales, empieza a dejar de desear todo lo de este mundo y empieza a desear las cosas del cielo, sí, las para cosas poder de Dios. Vivir no en los deseos de la carne o de la naturaleza caída que heredamos todos de Adán y de Eva, sino ahora en la naturaleza divina de Cristo. Así que hay una transformación. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia para saber todo lo que Dios ha determinado. El cuerpo fue creado por Dios. El cuerpo no nos pertenece a nosotros los seres humanos. El cuerpo fue creado para ser la habitación misma de Dios. ¿Cómo vendría Dios a habitar dentro de nuestro cuerpo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo se da este hecho de la venida del Espíritu Santo a morar en nuestros cuerpos? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo porque nos arrepentimos. El primer paso es el arrepentimiento de estar apartados de Dios, de vivir en el pecado, de estar viviendo en la mentalidad de este mundo, y empiezo a vivir en la mentalidad de Dios, en la mentalidad de la palabra de Dios. He nacido para ser una persona diferente. Este es el nuevo nacimiento, y empiezo a estudiar de la Biblia para saber ¿qué es lo que yo tengo que hacer mientras viva en la tierra, aquí esperando
el rapto de la iglesia, la venida de Jesucristo para entrar al cielo. Así que mientras vivamos en la tierra, tenemos que depender del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mora dentro de nosotros. La Biblia por eso nos enseña la importancia del nuevo pacto, un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. En este nuevo pacto, el Espíritu Santo ha entrado a morar dentro de nuestros cuerpos porque hemos creído en Jesucristo, para que el Espíritu Santo empiece a escribir toda la palabra de Dios, todas las escrituras en nuestro corazón. En el tiempo de Israel, Dios escribió su palabra, su ley, en tablas hechas de piedra. Pero para nosotros que hemos creído en Jesucristo, no es en tablas donde se escribe la palabra, es en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón hablará la boca. Nosotros como cristianos hablamos para bendecir, porque la bendición que hablamos cancela, anula toda maldición que están hablando otras personas porque no conocen de Dios. Por eso todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo está alabando a Dios, bendiciendo a Dios, está siempre bendiciendo al prójimo, porque la bendición está anulando toda maldición en la tierra y está haciendo luz y sal mientras espera la venida de Jesucristo. Está dando fruto aquí en la tierra. Así que mientras seamos cristianos, tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Quién nos está preparando y quién nos llevará al cielo? El Espíritu Santo. De la nueva vida o el nuevo nacimiento. Es la nueva vida que debe dominar en ahora el Espíritu. Y debe de influir, no la carne. Por eso, vayamos a Romanos, en el capítulo 8 de Romanos. Allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de la importancia de depender del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, todo un capítulo que habla de la vida en el Espíritu. Versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley de Moisés. La ley de Moisés señalaba el pecado que traía muerte. Toda alma que pecare tenía que morir. Y la ley de Moisés guiaba hacia la cruz del Calvario, hacia Jesucristo en su muerte, porque todo pecador tenía que morir en su carne. Así que el que tomó el lugar de nosotros fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Y a través de Jesucristo, allí se canceló, se anuló nuestro pecado para empezar a vivir una vida nueva. Por eso dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús. Ya no podemos ser condenados por el pecado, porque el pecado lo llevó Cristo Jesús. He creído en Jesucristo, quien llevó mis pecados. Ahora no hay condenación para mí. Debo caminar ahora en la ley del Espíritu de vida, en la ley del Espíritu de resurrección, en la ley del Espíritu de Cristo. Es el fundamento de la iglesia cristiana. Si Cristo no resucitó, sería vana nuestra fe cristiana, pero Cristo sí resucitó. Por eso este capítulo 8 habla de la importancia de vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de resurrección. Versículo 5. Me gustaría leer el 3 porque hay algo muy importante ahí, porque dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que en la carne están todos los pecados,
y nacen todos los pecados. Y luego dice más abajo. Es la herencia de Adán y Eva. Dice, y luego dice, hemos nacido en pecado. porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así que el ocuparse de la carne es muerte. Por eso debemos depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está preparando a todo cristiano, hombre o mujer, para entrar al cielo. Al cielo no podemos entrar en un cuerpo de la tierra, en un cuerpo terrenal. La Biblia dice que hay dos tipos de cuerpo: el cuerpo del cielo celestial y el cuerpo terrenal. Podemos leer 1 de Corintios 15:40, allí hay una señal de los dos tipos de cuerpos que hay, el del cielo y el de la tierra. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nosotros aquí estamos con una gloria, pero la gloria celestial será diferente. La gloria que está en el cielo es totalmente diferente a lo terrenal. Así que hay promesas de la transformación del cuerpo que Dios ha determinado solamente para los que han creído en Jesucristo, aquellos que caminan con el Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga, estamos predicando a Jesucristo. No estamos hablando de ninguna religión cristiana, no estamos haciendo labor de proselitismo a ninguna denominación. Estamos hablando de la salvación para la vida eterna, para poder calificar y entrar al cielo. Dios ama a toda la humanidad. La Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿A quiénes escoge Dios? A los que han creído en la primera venida de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que predicamos aquí en La Voz de la Alianza y es lo que predica la Iglesia de Jesucristo. La salvación en Cristo Jesús y el perdón de pecados y la vida eterna. Hay perdón de Dios y hay vida eterna. Por eso sigamos leyendo para que entendamos la lucha que tenemos aquí. Aunque seamos cristianos, tenemos una lucha contra los deseos de la carne. Todos los cristianos caminamos en un cuerpo de carne y estamos en una lucha. Mientras vivamos en la tierra, estamos luchando también, no solamente con pensamientos negativos o pensamientos malos, sino también con enfermedades ocasionadas por virus o bacterias. ¿Cuántos virus están viniendo en estos últimos tiempos? ¿Cuántas bacterias? Y tenemos que aprender a pelear la batalla contra virus, bacterias que quieren enfermar nuestros cuerpos. Todo eso tiene que ver con la carne. Mientras vivamos en la tierra, estamos en una lucha en la carne o a favor de nuestra carne contra seres espirituales que se mueven en las enfermedades, que se mueven en el mundo de lo espiritual. Son espíritus malignos o demonios, exactamente. Así que debemos aprender todo ello. No tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en Efesios 12. Sí, el conflicto no es contra el ser humano. No podemos odiar al ser humano, no podemos maldecir al ser humano, no podemos blasfemar contra el ser humano. Todo esto es la artimaña del diablo para atrapar al ser humano. Los espíritus malignos sí usan al ser humano. Sí. Y por eso dice, no tenemos lucha contra el ser humano, pero sí contra los principados y potestades. Por eso todo cristiano que camina con el Espíritu Santo tendrá discernimiento para entender el mundo espiritual, saber qué demonio está operando en una persona que la está afectando en su mente, en sus emociones, en su propia voluntad. Cuando una persona está hablando maldiciones, está hablando malas palabras, está ofendiendo, es una persona dominada por espíritus
que están perturbándola Espíritus dentro de malignos. su cuerpo, están en su carne. Por eso la lucha es en la carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra el ser humano. La lucha es contra los demonios que están dentro del cuerpo de carne, del cuerpo humano. Por eso Jesucristo dijo que había que sacar demonios del cuerpo. Podemos leer la enseñanza que dio Jesucristo. Sigamos después con ese texto de Romanos. Allí nos quedamos, ¿no? Romanos 15. Vayamos ahora a Mateo para que veamos cómo la Biblia, la enseñanza misma de Jesucristo, es el Señor Jesucristo que habló acerca de los demonios, es el Señor Jesucristo que habló acerca de la obra del diablo, es el Señor Jesucristo quien vino a desenmascarar toda la obra de Satanás. Todo ello está en los 4 evangelios y debemos conocer lo que Jesucristo enseñó. Dice la Escritura en el capítulo 12 de Mateo, versículos 43 al 45. Es importante atender lo que Jesucristo enseñó allí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí Bueno, está Jesucristo hablando sí. de la liberación de espíritus malos. Y el demonio dice, entraré a mi casa otra vez. O sea, El demonio que tiene está una casa está diciendo ahí habitación. que su casa es el ser humano. Es la persona. Sí. Y muchas personas no saben que son casa habitación de demonios. Esto sucedió, por ejemplo, cuando Jesucristo fue a una sinagoga, cuando comenzó su ministerio. Jesucristo se dirigió a la sinagoga de Capernaum y allí enseñaba de las Escrituras. Pero dice la Biblia que en la congregación, en las personas que se congregaban de sábado en sábado, ellos iban a escuchar siempre al predicador, al que enseñaba la palabra, pero un día Jesucristo estuvo allí con la autoridad y el poder dado por Dios para echar fuera demonios, y de pronto una persona no sabía que tenía un demonio, y de pronto el demonio empezó a manifestarse. Y entonces el demonio dijo, Jesús de Nazaret, has venido a atormentarme. Tan contento que estaba dentro del cuerpo, y empezó a ser atormentado por la palabra de Dios enseñada por Jesucristo. Sí. Podemos leer También allí en Marcos capítulo 1. Cómo también el padre lleva a un hijo endemoniado para que Sí, hay Jesucristo muchos lo libere. pasajes en la vida de Jesucristo que hablan de cómo Jesucristo Echaba ejerció fuera autoridad demonios. contra los demonios. A esto vino en la primera venida de Cristo. Es la primera venida de Cristo. Vino a enfrentar al diablo y a todo su ejército, a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y aquí tenemos este pasaje en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta era la fama que Jesucristo empezó a tener
cuando enfrentó demonios, echando fuera demonios de los cuerpos. Por eso cuando Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia, a nosotros los cristianos, esta fue la comisión primera que Jesucristo nos dio, echar fuera demonios. Podemos leer Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Hay 4 grandes señales dadas por el Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo dio esta comisión a la iglesia cristiana. Y lo número 1 es echar fuera esos demonios que están dentro del cuerpo de carne. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Allí está, número 1. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. ¿Quiénes están perturbando la mente, confundiendo, metiendo filosofías, doctrinas, muchas ideologías que hoy están dominando el pensamiento de la humanidad? Son los demonios. Por eso dice la Biblia, no tenemos lucha contra seres humanos. Los seres humanos han sido esclavizados por demonios y ellos no saben que están afectados por espíritus inmundos. Necesitan ayuda. Por eso Jesucristo es el único que puede ayudar. Y para eso está la iglesia cristiana. Jesucristo dio la gran comisión para echar fuera demonios. Por eso, amigo, amiga, hay que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia y haya una autoridad como la del pastor lleno del Espíritu Santo para orar por los enfermos. Cuando se está orando por los enfermos, se pone manos sobre los enfermos o se unge con aceite, se ejerce toda autoridad y los espíritus de enfermedad, espíritus que puedan perturbar la mente o el cuerpo de una persona, tienen que salir, porque es la comisión dada por Jesucristo. Este es el trabajo que tenemos que hacer todo cristiano mientras estemos aquí preparándonos para entrar al cielo. Así que mientras estemos aquí, estaremos luchando contra las obras de la carne que están en nosotros. Muchas veces nosotros somos oprimidos, nos levantamos a veces desanimados, sí. Nos levantamos a veces con deseos de no querer hacer nada, o con miedo, o con tristeza. Todo ello es espiritual. Inmediatamente, si ya conocemos lo que está sucediendo, es reprender esos espíritus. En el nombre de Jesús, reprendemos espíritus de miedo, reprendemos espíritus de tristeza, reprendemos todo espíritu malo de miedo y temor, espíritus de mentira y engaño que puedan estar enviando sobre nosotros, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Todo cristiano debe estar siempre alerta y estar reprendiendo las obras de las tinieblas. Por eso el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Mientras estemos en el planeta Tierra, la Tierra es zona de guerra, guerra espiritual. El que no es cristiano no entiende de esta guerra espiritual y por eso es sometido por espíritus inmundos. Pero los que ya somos cristianos no podemos estar aquí de manera pasiva. Sabemos que estamos en una lucha contra seres invisibles y ellos se sujetan. Ellos saben que la iglesia tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que reprender. Si uno reprende, los espíritus obedecerán. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Y la Biblia, volvemos a Romanos capítulo 8, habla de toda una vida en el Espíritu. Porque es por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Mateo 12, 28. Jesucristo mismo lo dijo. Así que si nosotros como cristianos echamos fuera demonios, el reino de Dios establece que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Bueno, es la autoridad que Dios nos delegó de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Leamos 8 del 5 en adelante. 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 8 del 5 en
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puede una persona que vive en su carne, en el primer nacimiento de su carne o dominado por su carne, agradar a Dios. Agradamos a Dios si caminamos en el Espíritu, si caminamos en fe. Y al decir carne, estamos hablando de la vieja naturaleza de pecado que se formó en Adán y Eva cuando ellos pecaron, o sea, el pecado original. Y de allí todos los seres humanos nacemos con una naturaleza carnal pecaminosa. Y el cuerpo y la carne pues son de esta tierra. Vayamos por eso a Gálatas. no están totalmente ajenos a Dios, ¿no? La carne es la vieja naturaleza. Sí, para que podamos entender lo que son las obras de la carne, está allí descrita en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todos los que caminan en las obras de la carne que están descritas aquí no pueden entrar al cielo, no heredarán el reino de Dios. Por eso, amigo, amiga, hay oportunidad de salvación hoy, hay una oportunidad de ser liberado de todos estos espíritus o también de las obras de la carne, si nosotros así lo decidimos. A esto vino Jesucristo a ayudarnos. Muchos no saben la lucha que se libra dentro del cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo está nuestra alma y el espíritu. Si nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, quien mora en nuestro espíritu, el Espíritu Santo viene a estar en comunión con nuestro espíritu humano. Y es a través de nuestro espíritu que empezamos a dar órdenes al alma y a nuestro cuerpo. Hay un orden establecido, primero el espíritu humano, después el alma humana, después el cuerpo humano. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben guardarse irreprensibles hasta que Cristo regrese por nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Y el que nos santifica es Dios. Si tú aceptas a Jesucristo, empezarás ya a ser santificado por Dios. A esto vino Jesucristo a ayudarnos en una lucha que no se conoce, porque esta lucha es espiritual y pocos son los que conocen de la lucha espiritual. Por eso lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Jesucristo y dejarnos guiar. Y por eso mismo Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso mismo Dios, ahí en Efesios 6:12, nos dice que tomemos toda la armadura de Dios. O sea, Dios nos da toda una armadura completa para poder pelear esta batalla, ¿sí? Y también dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos, y estamos en estos postreros tiempos, muchos van a apostatar de la fe, porque van a escuchar, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está tremendo. Es lo que estamos viviendo. Sí, son los tiempos de hoy, tiempos de la apostasía. Por eso tenemos que intensificar la lucha espiritual, la guerra espiritual, ejercer autoridad contra los demonios. Pronto Jesucristo regresa. Hoy dijimos que el tema iba a ser el misterio de la transformación del cuerpo. Es un misterio
que Dios se lo reveló al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios 15, 51. La carne, ya hemos analizado todas las obras de la carne, la maldad que hay en la carne, por lo tanto la carne no puede entrar al cielo. Tiene que haber una transformación de lo malo a lo bueno, y solamente Dios hace milagros. Este misterio Dios se lo reveló al apóstol Pablo. 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta transformación será precisamente en el rapto de la iglesia. 1 de Corintios 15, 50, 51. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la transformación. Seremos transformados. Lo que hoy es corruptible, como es la carne, por eso cuando una persona muere, el cadáver tiene que ser enterrado, porque a los 4 días ya entró en una descomposición y empieza a oler muy mal, no muy fuerte, muy mal. Entonces hay que enterrarlo. Por eso tenemos que conocer lo que va a suceder en la transformación del cuerpo. Lo corruptible se quedará en la tierra, pero entrará lo incorruptible. ¿Podemos volver a leer? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida ha sido la muerte en victoria. Entramos a la inmortalidad. Ya no veremos muerte, la muerte habrá quedado atrás. Solamente en Jesucristo está esta promesa. Por eso hoy tenemos el anticipo de esta promesa al creer en Jesucristo, al ser llenados del Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo y ejercer toda autoridad por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para ir al rapto de la iglesia, al arrebatamiento, donde dejaremos este cuerpo de carne, un cuerpo débil, corruptible, y seremos transformados a un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. En ese cuerpo ya no habrá limitación de tiempo y espacio. Mientras nosotros los seres humanos estemos en el planeta Tierra, estamos limitados a un tiempo determinado. Por eso vamos contando los días, meses y años. Estamos viendo que la edad va avanzando. Estamos sometidos a un tiempo determinado, pero también a un espacio determinado. Unos vivimos en Villahermosa, otros en Coatzacoalcos, otros en Tuxtla, otros viven en Ciudad de México, otros viven en Guadalajara, otros viven en otras ciudades de otras naciones. Viven en cualquier continente del planeta Tierra porque Dios lo asignó de esta manera. Así que estamos limitados a un territorio. Si yo vivo en esta ciudad, no puedo estar en otra ciudad porque no soy omnipresente. Así que vendrá el tiempo de la transformación. Así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, nosotros también tendremos ese mismo cuerpo glorificado, ya no sujeto ni al tiempo ni al espacio. De otra manera, seremos como los ángeles de Dios. Sí. Y esta enseñanza la dio Jesucristo en Lucas 20 del 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la
resurrección. Estas palabras las enseñó el mismo Señor Jesucristo en su primera venida. Un día dijo Jesús, van a ser como los ángeles del cielo. A esto vino Jesucristo del cielo a la tierra, a llevarnos a todos los que hayamos creído en Jesucristo, porque en Adán todos entramos a la muerte en esta tierra. Pero Jesucristo es vida y vino a rescatarnos. Solamente los que crean en Jesucristo tendrán vida eterna. Entonces Jesucristo dijo, cuando venga la resurrección, así lo dijo. Jesucristo dijo que seremos hijos de la resurrección, hijos de Dios, iguales a los ángeles. Esto lo dijo Jesucristo, dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Y al ser hijos de la resurrección. O sea que tenemos grandes bendiciones de parte de Dios para los que han creído en Jesucristo y pronto esto sucederá. Este es el rapto prometido por el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado en vida seremos transformados. Todos seremos arrebatados al cielo. Algo que quiero agregar es también lo que Jesús enseñó en el Monte de los Olivos, hablando también de las águilas, porque también Jesús hizo esta comparación que vamos a ser como las águilas. Es lo que dice Mateo 24, del 27 al 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ir al cielo en dos partes, se puede decir. Primero a las nubes y de las nubes al cielo. Y en las nubes es donde está ese proceso de la transformación, que, bueno, de acuerdo a lo que enseñó Jesucristo, vamos a ser ya sea como las águilas o como los ángeles, vamos a ser transformados, vamos a ver a todos los demás que murieron en Cristo Jesús, que ya se adelantaron, ellos van a resucitar primero, entonces ellos nos van a estar esperando en las nubes. Y Jesucristo también, Él dijo en Juan 14, ¿no?, que Él prometió venir por nosotros. Entonces vamos a tener todo un comité de recepción en las nubes, donde vamos a ver a todos nuestros antepasados que murieron en Cristo Jesús, vamos a ver a Jesucristo mismo, y de las nubes, ya cuando todos ya somos transformados y pasamos de lo mortal a lo inmortal y seamos como los ángeles o como las águilas, entonces nos iremos a casa con el Señor para habitar en nuestra mansión o nuestra morada allá en los cielos. Sí, como dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. Cuando decimos la palabra Maranata, es una palabra de aliento, es una palabra ¡Cristo viene! De ánimo que así es, nos recuerda la promesa de Jesucristo que Él regresará. Es una expresión profética, Maranata, que siempre nos recuerda la venida del Señor Jesucristo. Maranata. Amigo, amiga, esta es una enseñanza importante por los tiempos que estamos viviendo. Cristo pronto regresará. El Señor te ama, amigo, amiga, quien quiera que tú seas. Y cualquier obra que hayas hecho aquí en la tierra, buena o mala, el Señor te ama por ser su creación. Todos los que fuimos creados por la mano de Dios, que es toda la humanidad, Dios nos ama.
Es lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, se refiere a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a condenar al pecador. Ya Dios sabe lo que hace el pecador. Ya Dios sabe lo que el pecador hace en los lugares secretos. El pecador cree que está engañando a Dios o puede engañar a las personas, pero no a Dios. Dios lo sabe, pero Dios no te condena. Dios quiere que te arrepientas de lo que estás haciendo, que reconozcas que estás en un error, que estás apartado de Dios y que el único que puede ayudarte es Dios y el camino es Cristo. Por eso predicamos a Jesucristo, y en este momento yo te invito a que abras a tu corazón y le invites a entrar a tu vida, que entre a tu cuerpo. Es una invitación personal. El Señor Jesucristo entrará por medio del Espíritu Santo a morar en tu espíritu y desde adentro empezará a ayudarte, empezará un proceso de liberación y sanidad de adentro hacia afuera, no al revés. El diablo ataca de afuera hacia adentro. Dios hace su obra de adentro hacia afuera, pero hay que dejarle entrar. Por eso Jesucristo en Apocalipsis dice, está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea, Él está llamando, y el Señor dice, déjenme entrar. Así que, amigo, amiga, deja entrar a Jesucristo, Él te ama. Puedes decir, Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, te acepto como Señor y Salvador, y a partir de ahora te reconozco el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú invitaste de esta manera a Jesús, ya eres un hijo de Dios. Nos vemos mañana como a las 12 del día. Agradecemos que hayan estado con nosotros y esperamos que las bendiciones hayan estado en sus corazones. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.